Querido amigo, Dios te bendiga en esta hora. Bienvenido una vez más a este canal llamado Dios ha sido fiel. Soy tu amigo y hermano Willy Silverio. En el nombre de Jesús de Nazaret te bendigo. Bendigo tu casa, bendigo tu vida, bendigo tu familia. Y le pido al Señor que te bendiga con la más grande y rica bendiciones que hay en el cielo, que son la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Que tu alma sea salva y que te libre de la condenación eterna que le espera a todo aquello que rechacen el mensaje de la salvación predicada a través de los hijos de Dios por medio de su palabra. Así que, querido amigo, el tema que estaremos tratando en esta hora es: las señales y prodigios del Espíritu Santo son para todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios y le ha dado su corazón a Cristo. Para que demos inicio a este tema, te quiero invitar a leer conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12. Y allí vamos a leer bajo la bendición y comunión de los tres grandes, que son la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dicen así sus palabras. Y por mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Queridos amigos que me escuchan, quiero decirte que muchas personas en este tiempo han perdido la visión y han perdido la esperanza por medio de las circunstancias y a las cosas que enfrentamos diario. Han perdido la perspectiva de que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Dios no hay sombra de variación. Él no ha cambiado y Él sigue siendo el mismo. Cristo no está muerto. Cristo está vivo. Y en medio de nosotros, en esta tierra, está el Espíritu Santo, que es quien nos ayuda, es quien nos esfuerza, es quien nos capacita, gloria a Dios, para hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. Porque no es por nuestra fuerza para que nadie se gloríe. No es por nuestra obra, sino por la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para que hoy en día nosotros podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Y tengamos una esperanza que sobrepasa a todo, que es que así como Dios el Padre levantó a Cristo de entre los muertos, así en el día postrero nos levantará cuando fuere el momento. Querido amigo, cuando Cristo murió, antes de que muriera, Él profetizó en más de una ocasión que Él iba a ser crucificado de manera injusta, que Él iba a ser injusticiado por personas que no eran justas. ¿Y quiénes eran esos? Esta humanidad que rechazó el mensaje de la luz y reservó mejor para ellos el mensaje de la oscuridad y tiniebla, que amaron más la tiniebla que a la luz, dice la palabra de Dios. Pero crucificaron al justo. Pero Cristo dijo que nadie quitaba su vida, sino que Él mismo tenía poder para ponerla y tenía poder para volverla a tomar. Mi alma alaba al Señor. Así que también Él dijo: cuando muera, cuando sea crucificado, no quedaré postrado allí, sino que al tercer día me levantaré. Y se cumplió. Cuando Cristo fue crucificado, al tercer día se levantó. Pero se levantó con poder y con gloria. Se levantó con autoridad. Se levantó en ese momento y el Padre Celestial le entregó todo dominio de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra. Cristo ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Pero antes de que Cristo ascendiera al cielo, se le apareció a sus discípulos y a más de 500 hermanos en diferentes ocasiones. Y anduvo con los discípulos por 40 días enseñándole las últimas palabras y dándole las últimas instrucciones antes de Él ser ascendido al cielo. Y en el libro de Marcos, gloria a Dios, nosotros podemos ver en el capítulo 15 que Jesús sube al monte con ellos y le da instrucciones. Y le dice que vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a todas las criaturas.
que aquel que creyere en este evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué será condenado? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, que es Cristo. No ha creído que el Hijo de Dios ha resucitado de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre Celestial. Y que ahora tiene todo poder, todo dominio y que todo se le sujeta a Él. Gloria a Dios. Este es Jesús y esta es la esperanza de todo creyente. Que Jesús ha resucitado y que así como el Padre levantó a Cristo de entre los muertos, un día nos levantará cuando llegue el momento. Gloria a Dios, y estaremos siempre con el Señor. Pero también dice que en el nombre poderoso de Jesús echaremos fuera demonios. En el nombre de Jesús pondremos la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y que estas señales seguirán a todo lo que creen, no a una parte, porque muchas personas se han enfocado en ciertos hombres de hoy en día. Se le ha olvidado y se han vuelto idólatras. Idolatran a un hombre o a una mujer porque habla bonito, porque ha hecho algún milagro el Espíritu de Dios a través de ellos. Y déjeme decirle que esos tiempos, el Señor en este día con esta palabra quiere despertar el intelecto, quiere despertar, quiere quitar la venda de muchos, gloria a Dios, para que crean en el Espíritu Santo, que Dios también puede usarlo a ellos. De que estas señales no es solamente para 2 o 3, sino para ti si has creído en el Hijo de Dios. Si tú sientes, si tú crees, si tú quieres que el Espíritu de Dios te use a ti también, ora a Dios, métete en ayuno, o comienza a orar, busca a Dios en silicio, busca a Dios en oración, créele con mucha fe y dile que tú quieres ser un hombre, gloria a Dios, usado por el Espíritu Santo. Que tú quieres ser una mujer usada por el Espíritu Santo. Que tú quieres ser esa joven, ese joven usado por el Espíritu Santo de Dios en prodigios y milagros. También el Señor dijo, comerán cosa mortífera y no le hará daño. Gloria a Dios. Y si aún la serpiente os mordiera, la serpiente no os matará. Oye, cuando los discípulos escucharon decir a Jesús estas palabras, ellos rápidamente quisieron salir a predicar a diferentes lugares, a diferentes aldeas o países. Y quisieron ir a visitar a diferentes naciones. Porque estaban bien animados, alabado sea el nombre del Señor. Pero se le había olvidado algo a ellos. Y era que Jesús le había dicho que era necesario que Él padeciera estas cosas. Era necesario que Jesús sufriera estas cosas. ¿Para qué? Para que así Él pudiera ser ascendido al cielo y el Espíritu Santo de Dios, que era la promesa, gloria a Dios, dicha por el profeta Joel cuando dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. Gloria a Dios. La gente, los que han creído, los creyentes profetizarán, hablarán en otras lenguas. Y todo eso estaba a punto de tener cumplimiento. En pocas palabras, ellos no podían salir a predicar. Ellos no podían salir a hacer esta obra, gloria a Dios, porque le faltaba ser revertido del poder de Dios. Le faltaba ser revertido con esta armadura, con esta coraza, con este poder que hacía posible lo imposible, que era el Espíritu Santo. Para muchos el Espíritu Santo solo es un poder, pero se le olvida que el Espíritu Santo es más que un poder. Es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Tiene sentimiento, tiene intelecto propio. Es pensante, gloria sea el nombre de Dios. Y es más que un compañero. Es el consolador, que en los momentos más tristes, Él es quien nos consuela y nos dice, mi hijo, levántate. En los momentos cuando sentimos que no podemos seguir caminando, Él es el que nos dice, tú puedes, un poco más. Él es el que nos revierte de poder y de valor cuando somos y nos sentimos cobardes. Él es el que nos da valentía para que enfrentemos todo peligro. Y por eso Jesús le dijo, aunque le he dicho estas cosas, no es el momento de salir a hacer esa obra que le he encomendado, sino que le ordeno y le digo que se queden en Jerusalén un poco de tiempo hasta que llegue el día de la promesa, hasta que la promesa tenga cumplimiento y el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros.
Gloria a Dios. Y seré el revestido del poder y seré el bautizado con Espíritu Santo y fuego. Gloria sea el nombre del Señor. Y por eso es que está escrito en la palabra de Dios. Cuando el profeta Juan el Bautista dijo, yo solo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautiza con Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Porque yo solamente bautizo, decía Juan, para el perdón de pecado. Pero el que viene tras mí es más poderoso que yo. Él os enseñará y Él os bautizará en el poder del Espíritu Santo. Él os va a revestir de poder y fuerza. Así que un día, en el libro de Hechos, gloria a Dios, podemos ver que un número como de 120 congregado en un aposento alto estaban adorando y estaban bendiciendo a Dios. Y en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios descendió y se escuchó como un estruendo. Y empezó a repartir dones y nuevos y géneros de lenguas. Según el Espíritu Santo de Dios le daba que hablase, los que habían sido bautizados por el Espíritu Santo comenzaban a hablar. Y ellos empezaron a hablar palabra de Dios profunda, en otra dimensión en el Espíritu. Y ese espíritu de cobardía que ellos tenían fue echado fuera en ese momento y fueron revertidos de poder de lo alto. Así que, querido amigo, con esta introducción yo quiero caer aquí donde nosotros leímos para que usted vea que no es solamente para uno o para dos personas, que hay que quitar la mirada del hombre y ponerla en Dios, que hay que quitarnos de que el hombre es quien hace esto, sino poner nuestro intelecto, nuestra mente, de que es Dios a través del Espíritu Santo quien hace la obra, así como lo hacía a través de los apóstoles. Querido amigo, aquí nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 5, donde nosotros leímos una historia de un relato de una pareja llamada Ananías y Zafira. En aquel tiempo, los cristianos perseveraban unánimemente, con fervor, en la congregación. Se congregaban juntos. En la hora de la oración no faltaban. Era un deleite y un deseo para el creyente congregarse y adorar a Dios, alabar a Dios, cantar cántico a Dios, orar por fortaleza, orar para que Dios salve las almas. Hoy en día se ha perdido. Ya los creyentes de este tiempo casi no oran. Los creyentes de este tiempo es una lucha ir a la iglesia, es una batalla. Ore a Dios, reprenda ese espíritu, porque es más que un privilegio servirle a Cristo. Es más que una bendición ser salvo. El que es salvo es bienaventurado, y la palabra bienaventurado quiere decir feliz y dichoso. Así que esta gente fielmente se congregaban en el pórtico de Salomón. O sea, era un aposento alto especial que había allí. Gloria a Dios. Y había una pareja llamada Ananías y Zafira. ¿Por qué da un relato de esta pareja? Porque todo el pueblo, todos los congregados en aquel tiempo, se unían y nadie tenía nada aparte de nadie. El que tenía un terreno lo vendía y lo ponía a mano de los apóstoles. El que tenía dinero en el banco en aquel tiempo lo ponía a disposición de los apóstoles. Y ellos lo repartían conforme a la necesidad que había en el pueblo. Y así no hacía falta de nada en la congregación, ni a los que se congregaban allí. Y esta pareja quiso ser una pareja que quería aparentar que ellos eran hombres sumamente piadosos. Y querían aparentar y vivir una vida de apariencia de que ellos sí eran verdaderamente creyentes y fieles. Así que ellos iban a vender una propiedad. Y ellos prometieron una porción de su propiedad a la iglesia. Así que ellos vendieron la propiedad a un precio y llegaron a donde estaba Pedro, diciéndole que la vendieron a otro precio. Y trataron de hurtar parte de ese mismo dinero, gloria sea el nombre del Señor, y ocultarlo y decir: Pedro, la vendimos en tanto, quédate con el dinero. Cuando ellos llegaron a donde estaba Pedro, le dice el esposo de Zafira, Ananías le dice a Pedro: vendimos la heredad en tanto. Y Pedro le dice: Ananías, ¿por qué ha dejado que Satanás llene tu corazón? ¿Por qué ha vendido la heredad en un precio y viene aquí a decirme a mí que la vendiste en otro precio? Gloria a Dios. Tristemente así hay personas
Personas que viven una vida de apariencia, pero realmente son otra cosa. Pero Pedro le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llene tu corazón? Hoy en día, querido amigo, si tú sientes que Satanás está llenando tu corazón, repréndelo. Llénate de la palabra de Dios, séle fiel a Cristo, séle fiel a Dios. Pedro le dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Acaso no fuiste tú quien prometió que le iba a dar una porción a la iglesia para que no hubiera necesidad? Nadie te pidió nada. Si tú no hubieras prometido, la propiedad era tuya. Y si la hubiera vendido en el precio que haya querido, el dinero era tuyo, no había problema. Pero aquí el problema es serio y es que tú le prometiste al Espíritu Santo, a la iglesia, que iba a dar una porción del dinero y luego viene a mentirme a mí. Déjame decirte que no ha mentido a mí, sino al Espíritu Santo. Al instante de que Pedro dijo esas palabras, Ananías cayó muerto a tierra. Y unos jóvenes que habían afuera en la puerta entraron y lo sacaron, lo envolvieron y lo llevaron a listo para ser sepultado. Pero no obstante, 3 horas después llegó su esposa de él y ella se había puesto de acuerdo con su esposo para decirle a Pedro que vendieron la porción de su herencia en un precio para mentir a la iglesia. Y Pedro le dice, Zafira, ¿por cuánto vendieron el dinero? Y ella le dijo, en tanto, combinada con su esposo. Y Pedro le dice, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? ¿Por qué te pones de acuerdo con tu esposo para mentir al Espíritu Santo? No me ha mentido a mí, sino al Espíritu Santo de Dios. Y le dice Pedro, mira por debajo de esa puerta. Allí se ven los pies de los jóvenes que sacaron a tu marido. Ellos, por tanto, entrarán y te sacarán a ti de la misma manera. Y dice que ella expiró y cayó muerta a tierra. Y dice la Biblia que cayó de repente, gloria sea el nombre del Señor. Escuche lo que dice aquí. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasado un lazo como de 3 horas, entró también su esposa. Y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste en acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Gloria sea el nombre de Dios. Y entrando los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mi alma alaba al Señor. Y aquí está el versículo donde nosotros leímos. Y por mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo y estaban todos unánime en el pórtico de Salomón. Querido amigo, el poder del Espíritu se manifestaba en los hechos sobrenaturales de los apóstoles, lo cual le hacían entre el pueblo. No se trataba de una exhibición de poder, sino de acción, que servían a todo como señal de la realidad de la resurrección de Jesucristo. Déjeme decirle que toda señal, todo prodigio o todo milagro que un hombre o mujer de Dios hace, gloria a Dios, es para dar gloria a Dios. Y no es otra cosa que es para anunciar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Anunciar que Él vive y que por medio de estas señales se hacen estas cosas. Y hay que darle gloria a Dios por todo. Las señales y los prodigios acreditaban la condición del apóstol. Y en el poder de Dios sanaban a enfermos e incluso resucitaban a muertos. Sin embargo, aunque los hechos portentosos se llevaban a cabo por intervención de los apóstoles, no eran ellos quienes hacían los milagros, sino Dios. No solo era Pedro. La Biblia dice que
Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Gloria a Dios. Pero también dice que no era la sombra ni tampoco Pedro, que era el Espíritu del Nazareno quien hacía estos milagros. El Espíritu Santo de Dios. Así que no era solamente a Pedro a quien el Espíritu Santo de Dios usaba, sino a todos los apóstoles, alabado sea el nombre del Señor, a quien el Espíritu Santo de Dios usaba. No era solamente a todos los apóstoles, sino a todo aquel que ha creído en Él. Por eso el tema es, las manifestaciones del Espíritu Santo no son solamente para 2 o para 3, sino para todo el que ha creído. Llegó el momento ya de dejar de ser un cristiano mediocre. Llegó el momento de dejar de ser ya un cristiano conformista, con solamente ir a la iglesia y congregarse. Llegó el momento de llenarnos del poder de Dios y del Espíritu Santo y de salir a la calle a proclamar que Cristo murió por nosotros, pero que al tercer día se levantó. Y que ha dejado el Espíritu Santo de Dios como herencia. Aquel que nos consuela, aquel que nos capacita. Y que por medio del Espíritu Santo nosotros con autoridad y con fe podemos orar en el nombre de Cristo, el Hijo de Dios. Y podemos poner la mano sobre los enfermos. Empecemos a hacerlo, gloria a Dios. A reprender todo tipo de enfermedad. A reprender los demonios de aquellos que están endemoniados. Y echarlo fuera de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Llegó el momento de levantarnos como la generación que va a impactar estas naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Y para que usted vea lo que dice la Biblia. El mismo apóstol Pablo en el libro de los Romanos capítulo 15 versículo 19. Dice estas palabras. A los gentiles con palabras y con obras. Con potencias y milagros y prodigios. Por el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta Jericó, todo es llenado del Evangelio. Y dice en 2 de Corintios 12:12, ciertamente las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y en maravillas y prodigios. Y en Hechos 2:43, y vino temor sobre todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Querido amigo, aquí hay una lección. No tratemos de engañar a la iglesia. Porque así como Ananías y Zafira trataron de engañar a la iglesia, fingiendo apariencia de piedad, tuvieron su castigo, no crea usted que nos quedaremos sin castigo. Porque no engañaremos a la iglesia ni a los siervos de Dios, sino que intentaremos tentar al Espíritu Santo. Y no será bueno lo que venga, sino más bien seamos ejemplo, así como los apóstoles y como todo aquel que ha creído. Pidamos a Dios que también nos use haciendo señales y prodigios para la gloria de Dios. Y que así, por medio de ello, anunciemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga y que Dios le guarde. Recuerda, también es para ti el poder del Espíritu Santo.